Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. En esta hora que tenemos de información en Somos Salta, vamos a intentar meternos y abordar tres temas que me parece que han tenido mucha relevancia en la semana que ha terminado y que me parece que va a tener algún tipo de eco en esta semana que comienza. El viernes se ha conmemorado o se ha celebrado, de acuerdo a distintas opiniones, el Día Internacional de la Mujer. Hoy viene a vernos la directora del Observatorio contra la Violencia de Género, contra la violencia de las mujeres, y que va a estar acompañándonos. Vamos a intentar reflexionar sobre esto que les decía al principio. ¿Es una conmemoración, es una celebración, el Día de la Mujer, o ambas? Se lo vamos a preguntar a ella, pero ¿por qué? En definitiva, siempre es un día en el que terminamos hablando de la violencia de género, de los femicidios, es decir, de estos flagelos sociales que tienen como víctima a la mujer. Y este va a ser uno de los temas que vamos a tener para esta noche, en esta mesa que tenemos de conversaciones sobre la actualidad. Ha terminado la primera semana del ciclo lectivo 2024, la primera semana de clases. Y hubo muchas dificultades. El paro que había convocado la CGT con algunos de los gremios que están enrolados en esa central obrera, en Salta no ha tenido mayor impacto. Algunas estimaciones hablaron del 1 o 2% en el mejor de los casos de adhesión. Por eso hoy nos va a estar acompañando Fernando Mazzone, es el secretario general de la ADP. Nos va a contar qué pasó en esta primera semana, qué pasó con la liquidación de los sueldos de los docentes, que si bien han tenido este aumento que negociaron con el gobierno de la provincia, todavía seguimos hablando del incentivo docente que el gobierno nacional decidió eliminar y no transferir más a las provincias. Dijo que el gobierno nacional obviamente, dijo que va a transferir plata para la educación, pero no el incentivo docente. De este tema nos ocupamos con Fernando Mazzone. Y en la semana hubo mucha repercusión respecto de un aumento de las tarifas del transporte interurbano y de larga distancia del 220%. Esto terminó repercutiendo en distintos ámbitos, fundamentalmente intendentes, legisladores de los departamentos y de los municipios de Salta han puesto el grito en el cielo, porque hay cifras que suenan como muy fuerte. Un pasaje de 30.000 pesos, de 40.000 o de 50.000 pesos para viajar desde la capital a algún lugar del interior de la provincia o viceversa. Estos son números escandalosos, impagables, dicen algunos. Ahora, ¿qué pasó con esto? Esto tiene que ver con la quita del subsidio del transporte, sin lugar a dudas. Pero ¿qué pasa en Salta? ¿Cuáles han sido los argumentos o por lo menos los análisis que han llevado a que la AMT dispusiera finalmente un incremento de estas características? No se cumple exactamente en el 220% puntillosamente en todos los casos, hay variaciones. De esto nos vamos a ocupar y lo vamos a estar contando en esta hora que tenemos por delante. Así que a todos, gracias por estar ahí, bienvenidos. El viernes, y esta es la primera pregunta que le vamos a hacer a Ana Pérez de Clerc, ella es la directora del Observatorio contra la Violencia de las Mujeres, y queremos charlar con ella porque en el Día de la Mujer, que se ha conmemorado o se ha celebrado el día viernes, hay por supuesto muchísimas derivaciones y queremos justamente planteársela a ella todas estas inquietudes que hay respecto de este día y por qué en el día en que conmemoramos o celebramos el Día de la Mujer, generalmente terminamos hablando de la violencia de género, de los femicidios. Pero se lo vamos a preguntar a Ana. Muchas gracias por venir, muy amable. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por poner estos temas en agenda que para nosotras es muy importante.
¿Se celebra o se conmemora el Día de la Mujer? Empecemos por ahí. Se conmemora. O las dos cosas. Se conmemora. A veces la materia de historia en el secundario es un poco pesada, pero la verdad que la historia nos sirve para saber por qué son las fechas, y las fechas también se ponen para recordar y que no pase inadvertido que a principios del siglo murieron 129 mujeres en una fábrica en Nueva York. Ellas reclamaban, tenían reclamos laborales, estaban haciendo una protesta y bueno, se incendia la fábrica, no sabemos en qué circunstancias, pero a lo que vamos es que esta fecha tiene que ver con ese reclamo histórico. Muchas veces se dice feliz día y bueno, sí, es un día que es feliz en un sentido de que se ha avanzado mucho a través de la lucha de los años y años del movimiento feminista, pero yo creo que si soy la madre de una de esas chicas que han sufrido en un incendio y ha muerto, nadie me diría feliz día. Entonces, tratemos de recordar que tiene que ver con esto. Sí, claro, que esto se inicia, estamos recordando una tragedia. Exactamente. Bueno, pero no es malo saber dónde lo tenemos que poner, porque en definitiva tenemos todas las cosas juntas, ¿no? Se celebra, se festeja, se hacen regalos, etcétera, en una fecha tan particular. Pero yo decía que cómo en estos últimos tiempos, esta fecha que tiene mucho que ver con las luchas, y yo intento decir la lucha de la sociedad por la igualdad de las mujeres y no la lucha de las mujeres por la igualdad. Me parece interesante ver cómo esto, que es en definitiva una fecha que se inicia con esta tragedia, que termina siendo conmemoración de la lucha por la igualdad de las mujeres, terminamos siempre hablando de cuestiones relacionadas con los femicidios, con la violencia de género y este tipo de cosas, ¿no? Todo tiene que ver, por supuesto, con todo, pero bueno... En realidad la problemática de la violencia es bastante reciente, porque esto estamos hablando a principios de siglo, ¿no? Y la violencia pasa a ser un problema incluso reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Recién en los años 80, 90, nuestras leyes son del 2000. O sea, no es un problema que antes, ¿no? Uno tenía una vecina que el marido le pegaba. Se escuchaban los gritos, la mujer tal vez iba a la comisaría. Bueno, señora, resuelva esto en su casa. Ni la justicia, ni la policía, ni los vecinos tomaban esto como un problema público. Era un problema privado que se tenía que resolver puertas adentro. Hoy estamos contando lamentablemente los femicidios, hoy estamos contando cuántas denuncias hay, porque hoy pasa a ser considerado un problema, y a partir de que es considerado un problema empieza a haber políticas públicas alrededor de este problema. Pero es importante ver esto, porque justamente cuando nosotros analizamos las denuncias vemos que la mayoría de las denuncias son de personas jóvenes o hasta los 40 años. Las personas más grandes, ¿qué te dicen? ¿No? Bueno, yo me casé, este hombre es así, ¿qué va a decir mi vecindario si yo me separo? Los chicos no van a tener un padre. No, había mucho ese discurso antes, y todavía algunas personas grandes lo tienen, de yo no me puedo separar, yo me casé hasta que la muerte nos separe, es la persona que me tocó, él es así, bueno, lo justifican. Y hoy las generaciones más jóvenes se dan cuenta de que no tienen por qué vivir una vida con alguien que ejerce violencia sobre estas personas. Desde el observatorio, ¿cómo han ido viendo? Porque estamos en emergencia en la provincia, corregime si me equivoco, hace 10 años, si no entiendo. Van a ser 10 años. Más o menos, y las cosas parecen no haber cambiado. No ha servido la declaración de la emergencia, sí ha servido. Contame qué análisis tenemos de esto. Y la declaración de emergencia requiere un presupuesto que acompañe esa declaración. Hasta ahora no es que se dijo, bueno, se declara la emergencia y el presupuesto para violencia va a ser de tanto, sino que eso está un poco vacío, y justamente si uno lee la ley, porque esto fue un decreto pero después se convierte en ley, la declaración de emergencia, la ley habla de un fuerte trabajo en los municipios. Y nosotras venimos insistiendo, se ha crecido, con el anterior gobierno nacional había planes de financiación que compraban mobiliario, que pagaban a alguna persona, algún recurso humano, y eso ha permitido que, por ejemplo, Cafayate, años y años sin tener área, y con el anterior gobierno logró tener el área de género. Y bueno, muchos municipios, lamentablemente, los que han cambiado de gestión o algunos otros, bueno, no hay recursos o quedó una sola persona, porque también hay otro tema, que el tema de la violencia no se resuelve solo con la denuncia.
Nosotros tenemos muchas denuncias, se han aumentado desde que existe el observatorio, que tiene ya 7 años. Al principio había 11.000 denuncias. Ahora, el último año cerramos con 26.000 denuncias. Ahí viene una pregunta que es, ¿se denuncia más o hay más violencia de género o las dos cosas? No, se denuncia más. No es que hay más violencia, sino que ahora es más visible. Como yo decía, antes yo me aguantaba, que me pegaba, ahora yo sé que puedo denunciar, y no solamente la violencia doméstica, que es la más conocida, sino violencia en el ámbito laboral, violencia obstétrica, violencia mediática. Hay muchos tipos de violencia que se pueden denunciar y las personas van conociendo y van denunciando. Y como decía, el acceso a la denuncia es bastante fácil porque comisarías o dependencias policiales hay en casi todas las localidades de Salta, sino en todas, digamos, ¿no? Pero lo que pasa es que pasa después de la denuncia. En el caso de la violencia doméstica es muy sencillo de verlo, que tiene que ver con que yo denuncio, ¿sí? Porque no quiero que me pegue más, porque tengo miedo por mi vida, por la vida de mis hijos. Pero al tiempo es el ciclo de la violencia, es algo que es súper estudiado. Viene la persona que me agrede y dice, yo voy a cambiar, te prometo que ir a la psicóloga, se me fue la mano, disculpa, yo te amo. Y la verdad es que esa persona, están enamoradas esas dos personas, ¿no? Y esa persona, la verdad es que por ahí se casó, conformó una familia y le cree al agresor de que va a cambiar. Entonces es muy importante el acompañamiento, no solamente la denuncia, sino ese acompañamiento que tiene que haber por parte de psicólogas, de psicólogos, o sea, es justicia y también el Ejecutivo a la par, trabajando para que este problema empiece a resolverse. Claro, que aquí venía y la pregunta tenía que ver con el rol del Estado. Vos decías, mucho tiempo aquí había un vacío absoluto, no había nada. Porque no era reconocido como un problema, no hay políticas porque esto no es un problema, es algo que se resuelve en la intimidad. Ahora, ¿qué respuesta dio el Estado hasta ahora? Digamos, el Estado, te hablo en el caso de la seguridad de la policía que tiene que recibir la denuncia, en el caso de la justicia que tiene que actuar, porque conocemos de muchos casos, no me gusta generalizar, pero conocemos de muchos casos de mujeres que han logrado que le pongan una perimetral al violento y sin embargo, digamos, es como si no pasara absolutamente nada. ¿Dónde están las fallas de esto? Es un problema complejo, porque por ejemplo, si el violento, no le digamos el violento, la persona que ejerce violencia, ¿no? Porque si no es ponerle un rótulo a una persona que puede cambiar. Pero si esa persona que ejerce violencia es una persona que tiene consumos problemáticos y yo le pongo una perimetral o le pongo una consigna, esa persona, si no trata su problema de consumo, tal vez no acate la orden de la justicia. Entonces yo tengo que entender el problema en su complejidad, no es solamente una acción puntual. La justicia tiene un rol importante que es, apenas se entera, pone medidas, pero ese poner medidas de emergencia tiene que ser acompañado con un trabajo más en profundidad. Porque aquí viene el tema de, digamos, las causas. Claro, entender qué está pasando ahí. Porque hay un tema social complicado, digamos, ¿no? A ver, esto se lo suele asociar mucho con la marginalidad, con, no sé, las adicciones, etcétera, etcétera. Pero digamos, esto es transversal, la violencia. Atraviesa a todas las clases sociales. A todas las clases sociales. Obviamente que se agrava más en esto. Entonces, ¿qué le faltaría al Estado para atender esa parte? Yo te he escuchado decir, el hombre que ejerce violencia puede cambiar. Ahora, ahí se necesita una asistencia especial para la víctima y para este hombre, digamos, que ejerce violencia, ¿no? Por supuesto, por supuesto. ¿Dónde estamos? ¿Cuán lejos estamos de eso? Y nos falta mucho, nos falta recursos, digamos, hay un programa incipiente de acompañamiento a varones que ejercen violencia, pero es muy pequeño. Nosotros tenemos una provincia grande, territorialmente la población está dispersa. Hay ejemplos de otras provincias que, por ejemplo, este programa para los hombres lo tienen en los servicios de salud, entonces uno puede ir al hospital de su municipio y acudir en forma voluntaria y decir, bueno, yo tengo un problema, no puedo, llego a la casa, me pongo loco de celo y le pego a mi mujer. Bueno, voy y enfrento mi problema y hay un espacio, un grupo de varones donde yo puedo tratar ese problema. Un mensaje para las mujeres que hoy están siendo víctimas de esto. ¿Qué tienen que hacer inmediatamente? ¿En cuánto empieza esto o si ya lo vienen sufriendo desde hace un tiempo? Sí, de afuera es muy fácil decir a veces lo que uno tiene que hacer y cuando uno atraviesa la situación no es tan fácil tomar esa decisión, tomar el coraje de decir, bueno, voy a denunciar, esta persona yo la amo, pero yo no puedo seguir viviendo en esta situación. Yo le diría a aquellas mujeres o las personas de la diversidad o también, digamos, otra persona que esté sufriendo violencia,
que pueda asesorarse, ¿no? El primer paso es ir y charlarlo con alguien, porque a veces cuando yo cuento lo que estoy viviendo, me escucho a mí misma y me asusto, ¿no? Digo, epa, qué grave lo que me está pasando. Entonces, el poder, aunque sea una amiga, ¿no? Decir, me está pasando esto y poder tomar esa primera información. Obviamente que si el problema es grave y corre peligro la vida, lo que le diría a esa persona es que vaya a la oficina de violencia de la justicia o a una comisaría y radique la denuncia. Pero creo que el primer paso siempre es el asesoramiento, el acompañamiento, que sepan que no están solas. En el caso de la violencia doméstica, así como yo explicaba que el varón muchas veces dice estoy arrepentido, también pasa mucho que tus hermanas son mala influencia, se quieren quedar con tus cosas, no vayamos a lo de tu mamá porque viste cómo se pone el ambiente, y empieza a aislarla de las hermanas, de la mamá, de las amigas, y terminan siendo personas que terminan estando completamente solas, que nadie las escucha, que nadie les cree y que están viviendo una situación horrible de violencia. Entonces es difícil salir de la violencia. Ana, te agradezco mucho haber venido, ha sido muy amable. Gracias a Hasta ustedes. cualquier momento. Marcelo Ferrari es el presidente de la MT y en esta última semana ha tenido, yo le diría, una semana intensa porque se ha decidido un aumento del 220%, más o menos en promedio, para el transporte interurbano. Esto ha tenido un muy fuerte impacto, obviamente, en toda la provincia. Ha estado en la legislatura con los legisladores que han estado, bueno, retransmitiéndole todas las inquietudes y lo que esto significa. Pero bueno, vamos a primero intentar conocer las razones de cómo se ha llegado a todo esto. Así que Marcelo, gracias por estar aquí, por acompañarnos. Por favor, muchas gracias, buenas noches. Bueno, este 220% surge de qué análisis. ¿Tiene que ver con los subsidios, tiene que ver con la inflación, con el aumento del combustible o con todo eso? Tiene que ver con todo. Lógicamente que la grave crisis que estamos viviendo en la Argentina, sumado también al cambio de modelo en el transporte, porque hasta acá el sistema de transporte venía fuertemente subsidiado, podemos discutir en mayor o en menor medida por el gobierno nacional o provincial, pero recibía un subsidio importante y eso ha desaparecido. En consecuencia, esta matriz ha cambiado radicalmente y para poder sostener los sistemas de transporte en todo el interior de Salta y en realidad en todo el interior de la Argentina, hemos tenido que salir a sincerar lo que es la tarifa para que el sistema pueda realmente subsistir y el servicio se pueda seguir prestando en las distintas localidades. Había un subsidio también de la provincia. Primero la pregunta grande sería de cuánto representaban los subsidios, tanto nacional como provinciales, en la tarifa del transporte interurbano. Bueno, desde hace un tiempo a la fecha el subsidio representaba en lo que es el costo del sistema aproximadamente el 70% o el 72%, pero ronda por ahí, y el resto, es decir, el 30% o el 28% se cubría con tarifa. Hoy por hoy esa realidad es diametralmente opuesta. Hoy por hoy el único que sostiene el subsidio es la provincia con un esfuerzo enorme. Ese subsidio alcanza en el mejor de los casos a un 23% y el resto debe necesariamente cubrirse con tarifa. Eso, sumado al incremento permanente de todos los costos del sistema, por ahí para que la gente entienda, en el último aumento de tarifa el combustible salía a 360 pesos aproximadamente. Cuando hicimos el último aumento de tarifa, el mismo combustible estaba en 964 pesos. Entonces, lógicamente, los costos se han disparado de una forma tal que, bueno, hacen necesario este incremento, que sabemos que es un incremento muy fuerte para el usuario y más en este contexto y en este momento, pero bueno, también entendemos que no queda otra alternativa porque en el transporte no podemos hacer magia. Lamentablemente los fondos que ingresaban por subsidio no existen más. Esta es la realidad que tenemos y con la cual nosotros tenemos que
tratar de hacer que el sistema siga funcionando, y la única alternativa es el aumento de tarifa. El 220% surge de qué análisis, digamos, qué parámetros se han medido. Surge lógicamente de todo un análisis de costo que se hace respecto de los incrementos en el costo del sistema, desde el último aumento hasta el momento en que se hace este estudio de costo. En este caso, si mal no recuerdo, el estudio de costo inicia ya por el mes de noviembre del año pasado y termina ahora hace dos semanas atrás que se lanzó el anuncio. Ahí se tiene en cuenta no solo el costo de los insumos directos del sistema, como lo son el combustible, los lubricantes, el neumático, los convenios salariales que lleva adelante la UTA, sino que también se tiene en cuenta el desfasaje económico que recibe el sistema producto de la falta de subsidio, y eso también se carga al costo total para que el sistema, en definitiva, para que el sistema pueda funcionar, teniendo en cuenta que el costo que tiene el sistema debe necesariamente ser cubierto por algún lado. Ahora, con estos condimentos, digamos, la inflación no lo que quiere decir que tampoco va a parar. Se está anunciando cerca de un 10% de aumento de combustibles para dentro de muy poco, por lo menos ya empezaron a insinuarlo, y empezamos a hablar, neumáticos, repuestos, etcétera, etcétera, etcétera. La inflación significa negociaciones salariales nuevamente, es decir, que esto es una rueda que no sabemos dónde va a parar. Es así, sin ir más lejos, esta misma semana el gobierno provincial intervino ante una medida de fuerza que había dispuesto la UTA, que implicaba el paro del sistema de transporte, medida de fuerza que obviamente fue solucionada a través de la firma de un convenio, por el cual entendemos, por un lado, la posición de UTA de querer que sus trabajadores ganen un poco mejor, teniendo en cuenta que la inflación les va comiendo el sueldo como a todos, con lo cual no renegamos de eso, pero claramente esa situación impacta directamente en el boleto de colectivo, porque bueno, esos fondos, nosotros hicimos el cálculo para el caso del interior, por ejemplo, para que la gente entienda, solamente este aumento que está pidiendo la UTA para el mes de febrero son 500 millones de pesos más al sistema, solamente en un mes. Entonces, claramente no sabemos a dónde va a terminar toda esta situación. En la medida en que las cosas continúen aumentando, lógicamente tendremos que seguir analizando, y es allí donde creo que tiene una importancia fundamental el pedido de declaración de emergencia del sistema de transporte, que seguramente la semana esta entrante se presentará, y que nos permitirá a nosotros poder analizar y ver qué otras variables del sistema de transporte podemos tocar para tratar que todos estos aumentos no se vean reflejados tan directamente en lo que es la tarifa. ¿En qué ayudaría la declaración de la emergencia? ¿El más aporte del Estado ayudaría, digamos, a compensar un poco estos golpes o qué más? No, por el momento nosotros estamos en la posición actual en la cual el gobierno nacional no brinda aportes y donde la provincia no puede aportar mayores fondos que lo que está aportando, porque también ha visto limitado o recortado los ingresos que vienen de Nación hacia la provincia. En este caso son 20.000 millones de pesos aproximadamente por mes, con lo cual la provincia tampoco puede salir a subsidiar al sistema de transporte para cubrir esa erogación mayor o esa inflación que mes a mes va teniendo el sistema, con lo cual la idea nuestra es replantear el sistema de transporte en un nuevo esquema donde sabemos que el subsidio nacional no existe y donde el subsidio provincial también se va licuando, porque al haber una inflación importante, la provincia al no poder poner más fondos, lógicamente los fondos que viene poniendo periódicamente cada vez alcanzan menos para cubrir el sistema. Entonces la emergencia nos permitiría por ahí pensar en alternativas contractuales, fundamentalmente con las empresas que hoy están fijadas de una forma, con un esquema de sistema de transporte que ya no existe, poder analizar otras variables. Una de ellas puede ser, por ejemplo, el pago del costo por kilómetro. Hoy por hoy, por ejemplo, Saeta tiene un sistema de pago de costo por kilómetro que fue muy bueno en su momento, porque permitió que lugares que tienen poca demanda puedan tener acceso al sistema de transporte, pero una de las variables que se está analizando es casualmente las líneas que tienen una importante demanda, que no reciban ningún tipo de subsidio, y por ahí subsidiar algunas de las líneas
que tienen un déficit de demanda o poca demanda para que el sistema también pueda funcionar en esos lugares. Eso, por ejemplo, podría ser una de las medidas que estamos analizando y que la declaración de emergencia nos da un paraguas jurídico para poder analizar estas cuestiones. Claro, porque esto, digamos, va mucho más allá de las cuestiones solo económicas y empresariales, ¿no? Esto tiene que ver mucho con las cuestiones sociales. Primero, el impacto en el bolsillo de la gente que no puede viajar. Segundo, que la gente que necesita viajar y que no le alcanza a pagar esos pasajes empieza a buscar alternativas. Estoy empezando a hablar de transportes alternativos o truchos para que no le esquivemos tanto al bulto. Y esto significa un peligro, obviamente, porque son vehículos no controlados y esto, bueno, no hay seguridad ni garantías para absolutamente nada. Entonces dispara una serie de cuestiones que también hay que empezar a atender. Totalmente, y más en el transporte, que es el motor fundamental del movimiento económico de las ciudades grandes y también de las ciudades chicas. En el caso de la provincia de Salta, en realidad de todo el interior, tenemos un sistema unimodal, o sea, el único sistema que tenemos es el sistema masivo de transporte, el que utiliza el común de la gente, el que utiliza la gente en los pueblos para asistir al médico, para abastecerse, en definitiva para hacer todo tipo de trámite y tiene un componente social realmente importante. Por eso cada aumento de tarifa es analizado muy pormenorizadamente y sabemos y entendemos el impacto que este incremento tuvo y tiene en la sociedad. Y obviamente estamos pensando en alternativas que permitan que este impacto no sea tan fuerte en un contexto donde la gente ya viene pasándola bastante mal, porque obviamente no solamente subió el transporte, subieron todos los alimentos, en definitiva subió todo, y esto afecta directamente a toda la sociedad y en cierta manera nosotros debemos velar por ver de qué manera garantizamos el sistema de transporte por un lado y por otro lado tratamos que sea al menor costo posible para el bolsillo de la gente. Bueno, hace muy poco se reunió el organismo federal que nuclea, digamos, a todas las AMT, digamos, a los sistemas de transporte de las provincias, que creo que te toca presidirlo, ¿no? Sí. Por estos tiempos. Desde ese organismo, ¿cómo se ve la mirada del gobierno nacional respecto de esto? ¿Esto es definitivo? ¿No hay más subsidios nunca más? ¿Existe la posibilidad alternativa de la reaparición de un subsidio que progresivamente vaya desapareciendo? ¿O qué se analiza? En realidad en todas las provincias del país ven el problema de la misma forma que lo vemos nosotros, con muchísima preocupación, con la necesidad de todos los gobiernos locales de sostener el sistema de transporte de alguna forma porque entendemos la necesidad que tiene y en el fondo tenemos alguna expectativa que haya desde el gobierno nacional la posibilidad de modificar el criterio que están adoptando. Creemos que hay cuestiones que necesitan tener un tratamiento especial y sin lugar a dudas el transporte es una de ellas y más en el interior, sobre todo también teniendo en cuenta que el AMBA continúa recibiendo el fondo compensador. Esto no ocurre en el interior, entonces las asimetrías en materia de subsidio han aumentado muchísimo más. Seguimos manifestando y seguimos refiriendo a que existe para el gobierno nacional ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. ¿Qué les argumenta el gobierno nacional diciendo al AMBA sí lo subsidiemos y al interior no? ¿Qué argumento tienen para eso? El argumento que ellos tienen es que la capital federal, al no pertenecer a la provincia de Buenos Aires y pertenecer al gobierno nacional, son ellos los que deben hacerse cargo del subsidio o de alguna forma de la administración del sistema de transporte de la capital federal. Pero bueno, en el interior tenemos las mismas realidades y por otro lado también recordar que los subsidios al transporte no es una generosidad del gobierno nacional hacia las provincias, sino que son fondos de las provincias que le ceden la administración al gobierno nacional, pero le corresponden a las provincias. Con lo cual la verdad que no entendemos la diferencia, el justificativo no nos parece claro ni oportuno, muchísimo menos en este contexto, y menos aún en un contexto donde le dicen al interior, ustedes no van a tener, pero el AMBA no solamente continúa teniendo, sino que le van inyectando mayor cantidad de fondos. Claro, bueno, aquí estamos, digamos, en esto que vos mencionabas como una enorme asimetría, una falta de federalismo total y absoluto, que ya se venía sufriéndolo, pero creo que, bueno, esto es un ejemplo claro ya de... Se profundizó aún más. Se profundizó peor, ¿no? Totalmente. Claro. Bueno, no tengo mucho más tiempo, pero te quería preguntar, ¿cómo van a encarar, digamos, lo que son los procesos
de las audiencias públicas frente a la velocidad que tiene, digamos, los aumentos y todo lo demás, porque la última vez me acuerdo con la audiencia de Saeta, cuando terminó todo el proceso de la audiencia, en el medio hubo un incremento de los combustibles que terminó, digamos, dejando atrasado de nuevo. ¿Qué mecanismo hay para que el mecanismo, valga la redundancia, de las audiencias no termine perjudicando la necesidad de darle previsibilidad al sistema? Mira, tocaste un tema también importante. Nosotros en el último proceso de aumento de tarifa hemos dejado abierta la posibilidad de hacer un procedimiento que sea un poco más rápido, porque la verdad es que los tiempos que demora el proceso común de audiencia pública es muy largo, más teniendo en cuenta la velocidad con la que va la inflación. Entonces siempre vamos muy por detrás del sistema de transporte y eso nos genera permanentemente problemas porque se van dejando de prestar servicios, las empresas tienen serios problemas para pagar los sueldos. Creo que la declaración de emergencia en este sentido también nos va a permitir poder acortar los plazos de los procesos para la readecuación tarifaria y en definitiva poder ir más a tono con la velocidad en la que va la inflación. Dios quiera que la inflación vaya desacelerando como según se pronostica y esto nos permitiría tener un poco más de previsión y en ese caso obviamente hacer el procedimiento común de audiencia que está establecido en la normativa. En este contexto es muy difícil poder llevarlo adelante sin perjudicar a todo el sistema, con lo cual se va a analizar, pero si el proceso inflacionario sigue en estos números, haremos un proceso que sea más abreviado y si vemos que el proceso va desacelerando de a poco la inflación, trataremos de hacer el proceso ordinario, que es el que corresponde por ley. Marcelo, gracias por venir, muy amable. Muchas gracias. Hasta cualquier momento. Hemos invitado a Fernando Mazones, el secretario general de la Agremiación Docente Provincial. Vamos a pedirle que nos haga una evaluación de esta primera semana de las clases en Salta y todo el panorama de complejidades que hay por delante. Así que, Fernando, como siempre, gracias por venir. No, muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo has visto el inicio de las clases? El paro que llamó la CGT no tuvo mayor repercusión en Salta, ¿no? No hice yo un relevamiento porque, bueno, nosotros no habíamos realizado un paro el lunes anterior. Uh-huh. De todas formas, el día jueves estuve en Buenos Aires en una jornada nacional de protesta que realizó la CETERA, donde se planteó el tema del incentivo docente y de los fondos, ¿no? El gobierno ese jueves a la mañana había sacado un decreto donde devolvía los fondos que estaban contemplados en el artículo 7º de la Ley de Financiamiento Educativo, pero ahí no entra el incentivo, entra lo que es copa de leche, la quinta hora, así que bueno. Digamos, eso vuelve. ¿Eso está asegurado que vuelve? Eso vuelve, bueno, ya firmaron un decreto, no creo que anulen un decreto prorrogando lo que estaba en el presupuesto 2023, pero sin el incentivo y sin la conectividad. Y el día viernes tuvimos la reunión paritaria sectorial con todos los gremios docentes que integramos, donde bueno, estamos trabajando en forma mancomunada para sacar todos los problemas ya del sector específico, ¿no? Donde se le hizo una serie de pedidos al gobierno de la provincia y bueno, y seguir trabajando. Nos vamos a reunir nuevamente el martes para ver en qué respuestas se pueden ir avanzando con respecto a la provincia. Hubo muchas dificultades en los edificios de las escuelas. Esto llega, digamos, a la agremiación docente provincial seguramente a través de los docentes. ¿Qué evaluación han hecho ustedes de esto? Sí, nos llegan los problemas que hay con los edificios de las distintas zonas de la provincia. Nosotros automáticamente informamos al ministerio y a su vez lo asesoramos a los colegas que a través de supervisión eleven el pedido para que se vea el arreglo, ¿no? Lo que sí nos confirmó el gobierno el día viernes en la reunión es el tema de la duplicación de los montos por chico para el tema del comedor, porque bueno, eso estaba totalmente desactualizado por la suba de precios en 500
y algo de pesos por niño. Bueno, eso está asegurado ya. Sí, está asegurado y bueno, después eso varía según la jornada, la escuela si es de jornada completa, jornada simple, o sea que lo que recibe el chico va variando el monto hacia arriba, si es jornada completa, o sea que lo que recibe el chico de comida en la escuela, si es desayuno y almuerzo, si es desayuno, almuerzo y merienda. Fernando, han cobrado ya, han empezado a depositar, digamos, los sueldos con el último aumento que se acordó con el gobierno. Que no lo firmamos, ¿no? Ningún gremio lo firmó. No lo firmaron, pero el gobierno les depositó ya con ese aumento. Sí, porque ya cerraban las liquidaciones y querían tener un aumento, otorgar un aumento a toda la administración pública. Nosotros, ningún gremio dio conformidad a ese 9%. Y se pagó también el 30% que faltaba la segunda cuota, digamos, porque todavía falta un 22%, del 82% que corresponde al año pasado. Y liquidaron el 50% del proporcional de aguinaldo también del año pasado. Bien, con esto, digamos, y con la negativa a firmar el 9%, ¿dónde están respecto de la inflación? Una de las cosas que se había comentado mucho es que en Salta se había logrado cerrar el año ganándole a la inflación. Sí, la del año pasado. La del año pasado. Bueno, ¿qué pasa en estos 2 meses que han sido inflacionariamente altísimos, digamos, y que obviamente esto repercute directamente ahí? ¿Qué está pasando? ¿Qué evaluación están haciendo y cómo están respecto de eso? Nosotros, o sea, estamos abajo ahora de la inflación que fue en enero. Todavía la de febrero no conocemos, por eso también nos vamos a reunir después que se conozca la inflación de febrero para ir, fue de un 25 la de enero, si mal no recuerdo. Se está estimando 14 o 15 más o menos para febrero. Claro, y otorgaron un 9%, o sea que por eso vamos a sentarnos nuevamente, porque el esquema que había planteado el gobierno del 24% en 3 cuotas nosotros no lo aceptamos, ¿no? Entonces veremos ahora en febrero qué es lo que pasa. ¿Qué pidieron? Y la definición que tengan también el gobierno con los gobernadores, ¿no? Habrá que esperar. Bueno, de todas maneras, digamos, frente a ese 24 que les ofreció el gobierno de la provincia, ¿qué proponían los gremios? No, nosotros no damos, como te dije la vez pasada, un monto, sino que tomamos como base, pero bueno, ahora en la mesa sectorial le podemos arreglar varios ítems que son netamente del sector docente, a ver si se puede mejorar de esa forma también, y algunas liquidaciones de algunos códigos que se vienen pagando mal, siempre viendo para tratar de mejorar, ¿no? Y uno de los planteos más serios que hemos realizado es el tema del transporte. El transporte ha subido fuertemente en esta semana, luego comenzaron las clases, o sea, bueno, en Salta Capital el urbano a 490, pero por ejemplo de Salta a Güemes vale 4.100 pesos, 4.500 pesos. Bueno, en 220 es más o menos el aumento. Recién estuvimos hablando con Ferrari, ¿no?, el presidente de la MT, y estábamos hablando de esto, digamos. Sí, pero en porcentaje una barbaridad, o sea que el sector... muchos docentes pueden llegar a tener serias dificultades para poder llegar al lugar de trabajo, ¿no? Así que ahí hemos pedido que se tiene que mejorar fuertemente el tema de transporte. ¿Cómo se establece? Sin dejar de lado lo que es el aumento salarial, porque sí. no todos los docentes cobran transporte. ¿Cuál es el criterio con el que se paga el transporte a los docentes? De acuerdo a la distancia. Hay una escala de distancia que es muy compleja. Tendría que traerte el decreto para mostrarte, pero es de acuerdo a la distancia hay un valor. O sea, a partir de ciertos kilómetros comienza a pagarse y va variando el valor el monto que cobra el docente. ¿Y se ajusta con qué criterio? ¿Se ajusta con criterios inflacionarios o junto? No, la última vez se ajustó un 50%, que creo que fue en el mes de agosto del año pasado, conforme tomando en cuenta cómo va aumentando el transporte. Pero hoy tenemos, no sé si, creo que un 370% de incremento. Que 220 el mínimo, digamos, que de los aumentos hablo, ¿no? 220 y de ahí para arriba.
Por eso te digo, en transporte, entonces... En el transporte nada más. Ciertamente afectado si nosotros tenemos congelado el ítem de transporte de agosto del año pasado. ¿Este es un tema para negociar en la próxima reunión con el gobierno? No, ya lo hemos planteado. Ya está. Ya lo hemos planteado. El gobierno nos comentó que sí es de preocupación del propio gobierno el tema de transporte, que están estudiando y que nos van a dar una respuesta la semana que viene. Claro, porque digamos, la complejidad de la quita de los subsidios al transporte por un lado del gobierno nacional, lo del incentivo docente, digamos, dificulta absolutamente todo. Sí, lo que pasa es que vuelvo a repetir, acá hay que tener bien en claro que el caos que tienen todas las provincias es por todos los recortes que realizó Nación. O sea, no son crisis provinciales, porque Salta terminó con equilibrio fiscal, entonces, pero ahora todos los recortes que va realizando en estos 2 últimos meses, entre enero y febrero, son 40.000 millones de pesos. Entonces, y te vuelvo a repetir, como te dije el programa pasado, nos quitaron a los docentes directamente, nos mermó el sueldo porque nos quitó plata que el docente ya venía cobrando. ¿Qué representa el incentivo en porcentajes en el sueldo del docente? Y el incentivo está entre un 14 y un 17% del sueldo. En plata estamos hablando con una persona con 2 cargos o 30 horas, 50.000 pesos, y la mitad por un solo cargo, 25.000 pesos. Bueno, eso. En un contexto como el que estamos. Es un número. Sí, claro. Vos fíjate que yo sacaba las cuentas el día viernes, cuando fue la paritaria, y necesita acá en Salta, si son 22 días de clase en el mes, estás necesitando 22.000 pesos para el transporte. ¿Solo para eso? Y sí, son 4.90, son 9.70 por día. Sí. Bueno, hay un sistema de transbordo y eso, bueno, pero de todas maneras, sí. Sí, bueno, pero el pasaje de 4.90 lo pagan. Yo te estoy sacando los 4.90 de la pasada de la tarjeta, digamos. Sí, que es 4.90 de ida, sí, 4.90 de vuelta, ¿no? Que el transbordo, que no le vayan a cobrar el transbordo, todo, bueno, tenés un gasto de casi 1.000 pesos por día para ir al trabajo. ¿Cuánto es la masa de plata del incentivo docente en Salta? No tengo en este momento exactamente el número, pero es una masa que viene en forma nominal. La última no recuerdo bien, o sea, no quiero dar un número que no es exacto, pero es arriba de los 1.000 millones, que se quita del salario docente, del bolsillo del trabajador. Porque eso se lo pagan directamente al docente, ¿no es cierto? Directamente, o sea, no es plata que gira, o sea, viene a la cuenta de la provincia, pero la provincia automáticamente gira los fondos a las cajas de ahorro de cada docente, porque la nómina va desde el Ministerio de Educación de Salta, todos los meses se envía la nómina de la cantidad de docentes que hay, y Nación transfiere de acuerdo a la nómina, o sea que prácticamente nominal, porque se manda la nómina con nombre y apellido, no se dice son 30.000 docentes, no, va la cantidad de docentes con su nombre y apellido, su DNI, todo, el desempeño, el cargo, las cantidades de horas, todo, por eso se discrimina como... Bueno, la situación tal cual está va a obligar a negociaciones todos los meses, negociaciones salariales con el gobierno todos los meses. Yo calculo que sí, si esto no mejora, que tengo mis serias dudas, vamos a negociaciones mensuales. Te diría que semanalmente, ¿no? Porque la mesa sectorial, la mesa de educación, o sea, se reunió hoy, se va a reunir la semana que viene y así vamos a continuar reuniéndonos. De todas formas, con el tema del incentivo hay un montón de proyectos presentados en el Congreso de la Nación que esperamos sea tratado en una sesión especial, si Dios quiere, esta semana o la otra, donde de todos los espacios plantearon, menos de la Libertad Avanza, la restitución del fondo, ¿no? Bueno, veremos cómo están los números y cómo va a avanzar esto. Bueno, de todas maneras, digamos, lo que reina es y sigue siendo la incertidumbre, ¿no? Así es, totalmente. La incertidumbre es lo que más reina en este momento. Fernando, como siempre, gracias por venir, ¿eh? Muy amable. Por favor, muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. Gracias. Nosotros nos despedimos, nos vamos a reencontrar el próximo miércoles a las 11 de la noche en esta misma casa. Que termine muy bien esta noche de domingo.